Hola, mi nombre es Natalia. ¿Sabes qué son los derechos humanos? Hoy hablaremos de los derechos humanos. Primero veremos un poco de los hechos históricos. Acompáñennos. La Segunda Guerra Mundial. Después de las atrocidades cometidas de la Segunda Guerra Mundial, nace el concepto de la Declaración de los Derechos Humanos, como un ideal común para todos los pueblos y naciones. Estos han sido los antecedentes y los mayores hitos en la historia de los derechos humanos. 539 a.C., conquista de Babilonia. Cuando Ciro el Grande conquista Babilonia, dejó que todos los esclavos se fueran en libertad, proclamando a su vez la libertad religiosa y convirtiéndose en el primer precursor de los derechos humanos. Sus palabras quedaron grabadas en el cilindro de Ciro. 1215, Carta Magna. 1000 años más tarde, el rey de Inglaterra firma el primer acuerdo que reconoce los derechos humanos de las personas. 1789, Revolución Francesa. Amplía los derechos establecidos en la Declaración de la Independencia de América y hace hincapié en que tales derechos son naturales. La idea de los derechos humanos se extiende por toda Europa, pero más allá de este continente, los pueblos son colonizados y sus derechos humanos vulnerados. 1948. Declaración Universal de los Derechos Humanos. El 10 de diciembre de 1948 fue proclamado por la Asamblea de la ONU en París este hito de la historia de los derechos humanos. Es la primera vez en la historia que se establece los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en todo el mundo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que marca un hito en la historia de los derechos humanos, elaborada por representantes de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales. La declaración fue proclamada por la Asamblea General de Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948 en su resolución 217, artículo 3. Con un ideal común para todos los pueblos y naciones, la declaración establece que por primera vez los derechos humanos fundamentales que deben protegerse al mundo entero y ha sido traducido a más de 500 idiomas. La Declaración Universal de Derechos Humanos es ampliamente reconocida por haber inspirado y allanado el camino para la adopción de más de 70 tratados de derechos humanos que se aplican hoy en día de manera permanente a nivel mundial y regional. Todos contienen la referencia a ella a sus preámbulos. Con el grupo de investigación nos fuimos al monobloc central de la OMS a preguntar a las personas que estaban por ahí qué sabían sobre los derechos humanos. Vamos a ver qué nos respondieron. Hola chicos, sean bienvenidos para un video más y esta vez nos encontramos en el atrio de la Universidad Mayor de San Andrés. Vamos a hacer un pequeño sondeo sobre los derechos humanos, así que acompáñenos. ¿Sabe qué es los derechos humanos? Los derechos humanos son un conjunto de políticas que se aplican a nivel mundial para precisamente salvaguardar los derechos fundamentales que debería tener cada persona. Bueno, a lo que tengo entendido, ¿no?, con todo esto de los derechos humanos, primero es salvaguardar los derechos básicos, ¿no? Los derechos básicos, alimentación, estamos hablando de alimentación, estamos hablando de techo, ¿no?, de dónde vivir, salud, acceso a la educación y todos esos pequeños detalles, ¿no? Eso es lo básico. Ahora obviamente me imagino que se está incrementando, ¿no? Como ahora está un poquito más sociabilizándose el tema igualitario, el tema de equidad de género y demás conceptos que se están añadiendo. Me imagino que también el concepto de derechos humanos va a mutar, ¿no? Aún nos encontramos en el atrio de la UNSA de la Universidad Mayor de San Andrés y para ello nos encontramos con Bianca para hacer unas pequeñas preguntas. Bianca, ¿tú conoces los derechos humanos? Sí. ¿Cuáles son tus derechos como ser humano? Derecho a votar, a libre pensamiento y a la educación. ¿Tú crees que los derechos se definen entre personas o entre trabajadores? Sí, porque muy aparte de los derechos humanos, de ahí se desglosan los derechos ya a trabajadores, a distintas áreas. ¿Tú crees que una persona discapacitada tiene los mismos derechos humanos? Todos
para todos en sí son los derechos humanos, pero las personas discapacitadas tal vez tienen más dificultades de ejercer esos derechos que los otros que estamos completamente bien. Muchas gracias, mi querida Blanca. Esa es una de las preguntas que estamos lanzando acá en la Universidad Mayor de San Andrés. Hola, ¿cuál sería tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Kaori Ki, Mucho gusto. ¿De dónde eres? Japón. Oh, ¿qué onda? ¿Sabes cuáles son los derechos humanos? Sí, derechos humanos, o sea, tiene derechos de todo el mundo, ¿no? De todos los seres humanos tienen, sí, derechos. ¿Y sabes algunos? Sí, por ejemplo, puede recibir educación y también, dice, ¿no? Pueden estudiar, los niños pueden estudiar. Derecho a la educación, derecho a la salud. Yo trabajaba como derechos humanos en la alcaldía de Japón. ¿Sí? Hay discriminación entre japoneses. Eso hace 400 años. Esa época había samurái. Oh, los Samurái y agricultores, comerciantes. ¿Cómo se llama? No es ingenieros, pero se hacen artesanías, algunas personas, ¿no? Profesiones. Y más abajo había otro jerarca, ¿no? Habían como jerarquías, digamos. Sí, personas que estaban por arriba de otras personas, sí, digamos, ajá. ¿no? Entonces, ya cuando empieza el nuevo gobierno, ya ley salió que somos iguales, ¿no? Ya quitamos esta jerarquía, pero están discriminando porque según apellido puedes saber quién es superior, quién sí, es inferior por sí. el nombre del apellido que tenga la persona. Sí, y también donde vive también puede. Ya. Sí. Entonces, según eso, ya cuando se casan, los jóvenes no importa mucho, pero Ya. sus padres, sus abuelos, importa eso y investigan. Y cuando esta persona rechazan de casarse, a veces, ¿no? No es todo. Debe suceder, pero Sí, antes seguramente era con más frecuencias. ajá, sí. Ahora tal vez ya el está mundo ya está cambiando. un poco más liberal, Sí, por más así viral, decirlo. sí, sí, ajá. Muchas gracias. De nada. Muchas gracias. Ajá. Y así es, chicos, estamos con una ciudadana japonesa que está aquí. Dale, chicos, muchas gracias. Bueno, chicos, hemos llegado al final del video y estas son las respuestas que nos han brindado la gente de Bolivia, de La Paz. Así que, chicos, nos vemos en el próximo video. Ahí estuvimos viendo algunas respuestas muy interesantes. También estuvimos viendo una respuesta muy, pero muy interesante con otra perspectiva de otro país. Tuvimos la suerte de encontrar a esta persona. Les damos las gracias a todas las personas que nos ayudaron con el sondeo y muchas gracias por su atención. Yo me despido. Adiós.